Muy bien, buenos días y bienvenidos a esta jornada que organiza la Facultad de Derecho Canónico con el título La reciente reforma del derecho penal canónico, el nuevo libro sexto del Código. Reciente reforma, nuevo libro sexto, ¿no? El adjetivo reciente nos remite al pasado mes de junio, cuando se hizo pública la esperada reforma promulgada por el Papa Francisco. En esta ocasión, el Papa ha querido valerse del trabajo del Consejo Pontificio para los textos legislativos, que preparó la reforma durante años. Si no estoy mal informado, ya en el 2009 habían comenzado los trabajos de revisión del Código Penal del 83. Los que llevamos unos cuantos años en la docencia universitaria y el estudio del derecho canónico, difícilmente hubiéramos imaginado en los años 80 del siglo pasado que fuese necesaria una reforma de tal alcance del derecho penal canónico, ni que despertase tanto interés el modelo eclesiástico de reacción jurídica contra los delitos. Por entonces, el derecho canónico no solo era visto como un recurso extremo del que mejor prescindir, sino que incluso era presentado en abierta contradicción con la misericordia y la pastoral cristianas. No se entendía en realidad que la comunión eclesial debe ser defendida con instrumentos adecuados cuando el pecado se convierte además en delito y amenaza fuertemente el bien de todos. Como todos sabemos, ha sido necesaria una nueva percepción, un replanteamiento del papel del derecho en la Iglesia, del significado del ejercicio de la autoridad y de los derechos de los fieles, especialmente de las víctimas de los delitos. En gran medida, esta nueva percepción ha venido exigida por la sociedad civil, que se ha dirigido a la Iglesia y a los cristianos para preguntarles qué están haciendo para proteger a las personas. Preguntas que en no pocos casos han sacado a la luz conductas criminales con condenas muy duras. Por lo tanto, existe un renovado interés por el derecho penal canónico y por conocer el alcance de la nueva legislación. Y esta facultad debía ofrecer alguna propuesta. De ahí la organización de esta jornada, según un formato bastante comprimido, pues cada ponente tendrá media hora, de forma que haya tiempo para las preguntas. Esta es la idea, ¿no? Al final de esta mañana. Bueno, yo sin más agradezco a los ponentes su participación en este acto académico. Han sido elegidos según sus especiales competencias, todos ellos, ¿no? El profesor Miras, aquí a mi izquierda, pues acierta en casi todo, menos en el equipo de fútbol, quizás, el que es partidario. Y además, pues ha seguido, mal día, sí. Además ha seguido muy de cerca la reforma, porque él es consultor del Consejo Pontificio para los textos legislativos, de manera que ha podido participar de forma muy directa, ¿no?, en la preparación de los textos. El profesor Bernal, aquí a mi derecha, se ocupa de la asignatura en la facultad. El profesor José Luis Sánchez Girón, pues es un reputado canonista y penalista. Y finalmente el profesor Gerardo Núñez es uno de los mayores expertos en los procedimientos por los delitos más graves, de manera que también está muy preparado para intervenir esta mañana. Y quiero, pues sin más, agradecerles a todos su presencia, también a vosotros aquí. Y bueno, y luego dos advertencias inevitables con la pandemia, que yo estoy hablando sin mascarilla, ¿verdad? Daremos esa oportunidad a todos los ponentes, pero, en fin, aparte de que sigamos utilizando la mascarilla y respetemos los aforos, las distancias en la medida de lo posible, pues bueno, no tendremos el tradicional café que se hace en el break, ¿verdad?, después de la segunda ponencia, sino que bueno, cada uno se dispersará o estará en relación con nosotros, pero no. Y
Y bien, esto es una novedad inevitable, pero yo creo que dentro de las posibilidades que tenemos, pues todo invita a que se desarrolle sin especiales sobresaltos, ¿no? Esta jornada. Muchas personas han dejado de venir todavía por la dificultad de hacer los viajes y demás, pero bien, estamos aquí lo suficientes interesados para estudiar lo que en esta jornada se nos pueda decir y luego pues a participar cada uno con las propuestas y las preguntas que quiera hacer. Sin más, le doy la palabra a don Jorge Miras para que nos hable de la presentación del nuevo libro sexto en conjunto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo me quito la mascarilla. Anotar que con el alivio de las normas de aforo y distancia en la comunidad foral, la universidad ha comunicado a los profesores que al dar clase se pueden quitar la mascarilla siempre que haya 2,5 metros de distancia. Entonces, el uso de la nueva regulación. En realidad, toda la vicisitud del nuevo libro sexto del Código de Derecho Canónico ha sido ha estado entremezclada. ¿No se oye? Yo me acerco más a esto. Como tiene una bolsa encima, probablemente esto no favorezca mucho la sensibilidad del micrófono. ¿Se oye mejor? Digo que la cuestión del libro sexto, del nuevo libro sexto, ha estado muy mezclada con todas las restricciones por la crisis sanitaria. De hecho, esta jornada es, digamos, los restos del naufragio de varios intentos sucesivos, incluso ya organizados y formalizados, que luego no pudieron llevarse a cabo, de simposios, congresos más grandes, internacionales incluso, y que por las dificultades de todo tipo, también familiares, había ponentes que sufrían por su familia. ¿Cómo voy a ir de Estados Unidos a estar allí y luego volver y contagiar a todos? Este tipo de cosas tan naturales y comprensibles que han llevado a que gran parte de los comentarios y de las consideraciones científicas sobre la cuestión pues se hayan derivado a publicaciones en Ius Canonicum, que han aparecido algunas y han aparecido otras, y ha quedado esta jornada pues para no dejar pasar la ocasión sin hacer algo. Me parece como una falta de respeto, es decir, ponerse de perfil para que pase el zorro, ¿no? Entonces, aquí estamos. Y se han hecho ya muchas jornadas en España de presentación de un nuevo libro sexto. No hay gran cosa más que decir, pero a mí me gustaría, por lo menos ya en este ámbito, que en gran parte veo que es académico, comentar alguna cosilla que me sugiere, sobre todo la Constitución Apostólica con la que el Papa Francisco presenta la reforma. Si uno la mira, subraya y sale varias veces una cuestión central, que es la responsabilidad de los pastores de aplicar el derecho penal. Lo dice de muchas formas, lo argumenta muy bien, lo fundamenta muy bien, de forma muy bonita incluso. Pero en la práctica, si uno hace esta visión así un poco que separa las cosas y va a buscar el núcleo que va recorriendo el texto, pues se encuentra que la responsabilidad de los pastores es un punto fundamental, ¿no? Esto me recordaba, viene la tentación de echarme atrás, pero entonces no se me oye. Esto me recordaba que también en las reformas, por ejemplo, recientes del proceso de nulidad matrimonial, se insistía en la responsabilidad de los obispos. Allí lo que se hacía era poner en primer plano su
carácter nato de jueces de la diócesis. En este caso no se hace exactamente eso, pero se insiste en la responsabilidad de los pastores en la aplicación del derecho penal. ¿Por qué me parece significativo esto? Porque evidentemente, como ha mencionado el decano, el derecho penal del Código de 1983 nació en unas condiciones de intento de consenso entre posiciones muy alejadas, muy difícilmente conciliables. Hay un apaño que quizá con la ingenuidad que tenemos siempre en las circunstancias históricas en las que parece que estamos pues protagonizando una vanguardia respecto a la época inmediatamente anterior, se pensó que era una cuestión que no iba a plantear especiales problemas. Salió un libro de derecho penal que no se ha utilizado, sencillamente, porque no se ha utilizado. Nadie sabía utilizarlo, nadie quería utilizarlo y no se ha utilizado. ¿Qué ha pasado? Que, pues, que estallaron los escándalos y a una escala nunca imaginada. La Iglesia se dio cuenta de que vive en la sociedad actual en cada momento y en este momento en la sociedad de la información. Igual su misión evangelizadora, su credibilidad estaban de la de juicio todos los días a escala global. Las comunidades cristianas estaban profundamente heridas y escandalizadas. ¿Qué pasa aquí? Entonces, enseguida se vuelve la vista a pensar, ¿y cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo es posible que se haya dado esto? Pensando en casos concretos. Entonces, pues una de las respuestas más inmediatas y evidentes es que no se ha aplicado el derecho penal. Hombre, cabría preguntarse, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, publicó una carta en la que hacía unas reflexiones sobre lo que a él le parecía que podía estar en los orígenes de toda esta crisis. Y no era solo la falta de aplicación del derecho penal, eso tenía su parte, pero había muchos factores culturales, formativos, eclesiales, una solución más compleja. Entonces, todo esto lo digo porque me parece que, teniendo en cuenta eso, quizá se puede, aunque efectivamente, como ha dicho el decano, no lo voy a contradecir aquí, menos estando en horas tan bajas lingüísticamente como estamos en estos momentos. ¿Es una reforma de gran alcance? Pues sí, pero tampoco de tanto alcance. En el sentido de que me parece que no es que se deba esperar todo de esta reforma. O sea, me parece que efectivamente el derecho penal que teníamos, o que tenemos todavía hasta el 8 de diciembre, es limitado, muy complejo de aplicar. Tiene muchas piezas, demasiadas piezas móviles, me desconciertan, hacen que sea casi cosa de brujería, ¿no? Conseguir coordinar todas las cosas y dar una solución indiscutible a un asunto. Y eso es así. Y por tanto, ese derecho, que era muy difícil de aplicar, había que reformarlo. Ahora, la percepción pública es que
la reforma del derecho penal va a ser la solución a los problemas que en la percepción de la gente la han motivado. Y eso no es así, me parece. Va a ser una aportación estupenda, pero no es una solución que venga ya envuelta, ¿no? Es decir, la Iglesia ha decidido que hasta aquí hemos llegado y va a puesto soluciones. La reforma no tiene nada de eso. No es el paso de una situación de incuria al paso de una situación en la que ya no cabe el despiste. Es una reforma que está bien. Se pretendía que fuera una reforma más profunda, muchas cosas, pero se decidió que lo mejor al final era retocar solo lo que se necesitaba retocar, reordenar lo que se necesitaba reordenar, no cambiar el número de cánones dedicados al derecho penal, de meterlo todo en lo que había, incorporar cosas que estaban fuera del código, la legislación penal, lógicamente, esto sí, en respuesta a la crisis de los abusos y a la crisis de la corrupción económica, que también no se habla nunca de ella, pero también sacudió los medios de comunicación y el escándalo en torno a la Iglesia. Es una materia muy sensible, además, para nosotros. Confunde completamente la imagen de la Iglesia. Se decidió limitar el alcance de la reforma y, dejar que afectara solo a unas cuantas cosas, que son interesantes y son buenas. La primera cuestión, me parece, que tenemos que tener en cuenta por eso, es que la situación respecto a la aplicabilidad del derecho penal ha mejorado un poquito, pero no ha cambiado radicalmente. Entonces uno, como a veces se lee en los textos en la presentación oficial, en la sala estampa del nuevo código, uno puede salir con la opinión un poco ingenua de que ahora ya los obispos pueden aplicar, como es su responsabilidad, ya pueden aplicar el derecho penal con gran facilidad. Creo que no. Si los obispos y superiores de institutos de vida consagrada leen el Código de Derecho Canónico, tendrán las mismas dificultades que tenían. Pero eso no ha mejorado mucho. El ámbito en el que sus dudas pueden extenderse se ha reducido, porque sea una política clara y firme, ha sido eliminar todo lo posible las penas indeterminadas. Con lo cual, ahora ya son determinadas. Mucho es más fácil. Eliminar todo lo posible las penas facultativas, las preceptivas. Eso también reduce un poco el ámbito de discrecionalidad y, por tanto, de duda, de ponderación. Se ha dado un auxilio muy potente para ahora los otros los intervinientes de esta mañana con más detalle en ofrecer un catálogo de penas expiatorias que no requiera mucha imaginación. Un listado allí inmenso, muchas penas que se pueden incurrir, porque probablemente antes era más fácil que al leer pues, las pocas que se mencionaban como ejemplo, pues alguien pudiera pensar, y luego que la Guardia Civil, muchas cosas que se pueden hacer son propiamente canónicas. Fuera de eso,
me parece la necesidad de que para aplicar el derecho penal canónico haya una formación en la comprensión del derecho penal profundo. Porque sin formación los textos no se aplican, aunque se puedan perfeccionar, se puedan afinar, se puedan pues, renovar, pero no se aplican solos. Y no hay algo parecido a un juego de los barquitos en el que uno dice conducta, situación, pena, y le confluye en una casilla y ya está, quede resuelto, sino que hay que tener en cuenta una lógica penal que es compleja, que maneja muchos valores a la vez. Es como, si me perdonan la imagen un poco así, como eh, en el circo cuando sale el típico que tiene muchos platos en el aire al mismo tiempo, que hace malabares con muchas pelotas a la vez. En derecho penal, hombre, no es una cosa desesperadamente compleja, pero hay que tener una serie de nociones claras y no ir por la vía rápida, porque por la vía rápida se equivoca uno siempre. Para sopesar las cosas bien, para aplicarlas bien, incluso aunque sean más fáciles de aplicar, menos difíciles de aplicar, hace falta formación. Es decir, que la posible interpretación a la que podrían llevar tanto los textos de la Constitución Apostólica, hablar de la responsabilidad de los obispos, y al atribuir, al parecer atribuir, porque no lo hace, el problema a que el derecho penal era difícil de aplicar, parece que la conclusión sería luego, reformado el derecho penal, desaparece la dificultad. No, sigue siendo una materia difícil, complicada, en la que hay que saber. Y generalmente, porque la Iglesia es muy grande, no podemos exigir a nuestros obispos que sean especialistas en derecho canónico. O sea, que me parece que más bien la reforma del derecho penal es una invitación renovada a que se pongan los medios, que se puedan ir poniendo en cada lugar, en cada ámbito, para que haya personas verdaderamente formadas que puedan asesorar correctamente a los pastores. Porque antes, quizá ha habido épocas en las que no se ha aplicado el derecho penal porque no se pensaba que fuera pastoralmente lo más adecuado, que había los medios, etc. En este momento, yo creo que eso ya no lo duda nadie. Más bien, precisamente por la influencia de las crisis graves en toda esta materia y en la legislación judicial que han provocado esas crisis, ahora más bien lo que sucede es que hay miedo, y sigue habiendo, a pesar de la reforma del código, hay miedo a que se pueda decir que no he actuado correctamente o que no he actuado cuando debía haber actuado, no he cumplido mis obligaciones, he sido negligente. Entonces, eso a veces lleva a por lo menos en lo que yo puedo ir viendo, a un tipo de actuaciones eh, precipitados o precipitadas, y a veces poco fundadas, que mientras quieren salvar un aspecto de la cuestión, la objeción rápida, la protección de las víctimas,
pues pierden por el camino otras partes de la cuestión muy importantes. Entonces, hay que aclarar que el Código de Derecho Canónico no hace nada nuevo respecto, no, no hace cosas nuevas, pero no hace nada que no estuviera básicamente regulado ya en las normas especiales acerca de los abusos, toda esta cuestión, ordenado de forma distinta, incorporado. Hay una asunción por el Código de Derecho Canónico del derecho especial en su seno, que también plantea dificultades técnicas, concretas, cositas pequeñas, ¿no? Pero a veces el ámbito de un delito en las normas de la Congregación para la Doctrina de la Fe es uno y en el código pues es otro. Las personas afectadas no coinciden. Cuestiones técnicas, ¿no? A veces, por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico se ha intentado, en la reforma, a la vez que se facilita la aplicación del derecho penal, se ha dicho, aplíquese el derecho penal, pero aplíquese bien, por lo tanto, sin perder por el camino las garantías de los fieles. Una cosa muy bonita y muy buena, en mi juicio, es que se ha introducido explícitamente el principio de presunción de inocencia. Antes había canonistas que decían que eso no existía en derecho canónico, eso era de las películas. El derecho canónico lo tenía no explícitamente, pero estaba implícito. Entonces, el sistema, claro. Ahora se ha puesto explícitamente. Pero claro, digo, por citar un desajuste, ¿no? Tenemos el principio de presunción de inocencia en el código y simultáneamente con la reforma, casi simultáneamente, unos meses antes, sale un vademecum, que está bastante bien, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, sobre el modo de proceder administrativamente en materia penal. Al final, la sentencia puede ser de tres tipos: inocente, culpable o no culpable. La situación medio pensionista de no culpable no es compatible con el principio de presunción de inocencia del código. El código dice, puede resultar que de las actas y de las actuaciones del procedimiento penal, del proceso, en su caso, resulte claramente que una persona es culpable. ¿Y si no resulta claramente que es culpable? Entonces el derecho quiere que sea inocente. Por eso hay una presunción de inocencia. Si tú no pruebas que es culpable, es inocente. Si tú no pruebas que es culpable y sospechas que a pesar de todo no es trigo limpio, es inocente. No le puedes poner una etiqueta, una tacha, porque hay presunción de inocencia. Otras cosas de plazos, pero en general está bastante armonizado todo. De manera que se puede decir, hombre, se puede decir en la medida en que se puede decir que después de la reforma tenemos un sistema penal más unitario. Pero yo me preguntaría, hay muchos obispos que se plantean utilizar el derecho penal fuera de los casos reservados en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Últimamente se ve poco. Y cuando se actúa penalmente en los casos que están reservados a la congregación, pues muchas veces lo que se hace es mandarlo todo allí, desde el primer momento. Incluso ellos ya lo tienen previsto.
piden que hagan la investigación previa, etcétera, ¿no? Y luego manden los votos. Pero también tienen previsto que incluso si quieren, la congregación puede encargarse de la investigación previa. Y es lo que hacen muchos, para no meter la pata, sin más. Es la cuestión de la formación, yo creo que es importante para saber por qué se hacen las cosas y cómo, o sea, para proceder con seguridad. Entonces eso era mi alegato fundamental. No a la ingenuidad de pensar que la reforma resuelve todo. Dicho eso, hay que decir que es una reforma muy, muy bienvenida, muy esperada, ¿no? En esa línea de seguir, de fomentar la actuación penal cuando sea necesaria. Se han quitado expresiones, por ejemplo, no inicie el ordinario el proceso penal a no ser que, ahora se dice, el ordinario debe iniciar el proceso penal siempre que, ¿no? Pues, ese tipo de cambios son muy significativos. A la vez, hay una cosa que es un hecho ya, y es, yo no sé exactamente por qué pasa. Se dice que porque no todas las iglesias tienen los mismos recursos y no es fácil en todas partes, es verdad. Lo otro también es verdad, en cierto modo. En definitiva, el derecho penal estaba previsto, y de hecho, si uno mira el derecho comparado, el derecho penal es tan fuerte como medida jurídica que se reserva a los jueces, al proceso, a regulación muy elaborada. En derecho canónico ya era una peculiaridad respecto al derecho comparado que lo que llamamos bueno, la autoridad eclesiástica, ¿no? El ordinario, la administración eclesiástica, tuviera una intervención no solo en aplicar sanciones tipo multa, que por cierto ha entrado en el Código de Derecho Canónico como pena, sino de intervenir en cuestiones propiamente penales, del principio al final, hasta el decreto penal de condena o absolución. Durante una época, pues todos los canonistas, más o menos, algunas veces en nuestra vida hemos hablado de lo bueno que sería que se revisara la cuestión de que, en fin, es excepcional recurrir a imponer penas por vía administrativa, que el legislador prefiere el proceso penal. ¿Se puede seguir diciendo eso? Pues yo creo que la preferencia del legislador por el proceso penal en este momento no es muy marcada. Que se ha dejado amplio espacio al procedimiento administrativo en materia penal. Y conscientes de que eso tenía un... Bueno, hay un problema con las cosas administrativas, que es que se tiende a confundir. Mucha gente, digo, canonistas menos, pero otra gente que trabaja en organizaciones que colaboran en oficios de gobierno, tiende a confundir lo administrativo con lo que se decide según criterios de oportunidad. Entonces, no, esto es administrativo. Quiere decir que yo tengo discrecionalidad y decido lo que me apetezca. Pero claro, el procedimiento penal o vía administrativa no es simplemente un procedimiento, pues, de, no sé, concesión de una licencia de obras. Es otra cosa. Es un sustituto del proceso penal, lo que debe calcar fielmente los valores y los principios del proceso penal, porque si no, deja indefensos a los fieles, ¿no? Y entonces, conscientes de eso, se ha facilitado, digamos, el procedimiento administrativo, pero se ha indicado
por qué normas se puede regir más o menos, porque antes no estaba, se dice, por dónde va la cosa. Y se ha señalado que en todo caso tienen que asegurarse el derecho de defensa y la certeza moral para condenar. O sea, la misma que se exige a los jueces en la sentencia, que son unos puntos de referencia buenos también para que, reconstruyendo personalmente cada uno cuál es la idea del proceso penal, pues se haga cargo de lo que sí es coherente y lo que no es coherente proceder así, ¿no? O sea que, como ven, estas cosas que señalo y algunas otras, que no voy a decir nada más porque se me acaba el tiempo, como recalcan la afirmación es la que yo quería traerles hoy aquí simplemente, de que la reforma está muy bien, bastante bien, se ha trabajado muchísimo, muchos años, ¿sí? Ha costado mucho, se ha procurado dentro de del campo que había para moverse, pues hacer las cosas muy bien, se ha modernizado el derecho penal con sentido, pero no facilita la aplicación del derecho penal si no hay una comprensión más profunda del derecho penal, una capacidad de asesoramiento más profesional en esa materia. Entonces, eh, yo hago un llamamiento a todos, en realidad, para que aconsejen siempre que puedan que haya personal en formación para esas cuestiones, que no se improvise, que no sea una cuestión ya que se da por descontada, que cuando aparece una cosa penal, pues que lo haga el vicario judicial, aunque sea administrativo, da igual, ¿no? En fin, este tipo de cosas. Y que de esa manera podamos ir poco a poco consiguiendo, a medida que yo espero y se lo pido al Señor, que va bajando la presión aunque todavía no baja del todo, pero en fin, de los abusos y todo esto, se pueda tener también una aplicación más serena, más consciente y más capilar del derecho penal, porque en el fondo el derecho penal, y se ha insistido también en la reforma de cambiar el orden de los fines de la pena, lo que procura hacer es restaurar la justicia en el pueblo de Dios, enmendar a las personas que cometen delitos y sobre todo curar y reparar el escándalo en el pueblo de Dios. Un instrumento para que la Iglesia pueda difundir la vida que el Señor le ha encargado de difundir. Muchas gracias.